de Go Viral, bueno, Go Viral aquí en España, y bueno, pues tengo pues la suerte de inaugurar estas jornadas, estas keynotes, que además para empezar tenemos pues una presencia bastante destacable. Tenemos una gran profesional y una de las grandes periodistas de nuestro país. Nos va a hablar del Huffington Post, nos va a hablar de cómo lo hacen entendiendo cómo este nuevo periodismo, qué está pasando con los medios, cómo se hacen ahora las cosas nuevas. Y una parte importante que ella quiere dedicar es una parte importante del tiempo para que colaboréis, para que hagáis preguntas, para que participéis, pues al final como su propio medio, ¿no? Que es un medio de participación. Y nada más, os dejo con ella, que lo disfrutéis y que aprendemos todos mucho. No necesito, creo que no necesito el micro, me han puesto el de Madonna. Bueno, muchísimas gracias Alejandra y muchísimas gracias al Inspirational por invitarme. Llevamos prácticamente 6 meses de vida y creo que es la primera vez que voy a charlar y explicaros cómo hacemos nosotros el Huffington Post sin tener que explicar la importancia del mundo digital. Porque como os podéis imaginar, yo soy periodista, llevo 25 años trabajando en esta profesión y últimamente donde me tengo que batir el cobre es con viejos colegas de la profesión que no acaban de entender que la revolución ha llegado para quedarse en los medios y que el mundo online es absolutamente diferente y está transformando la manera en la que nosotros los periodistas trabajamos la información y nos relacionamos con nuestros lectores y con nuestra audiencia, aunque la base fundamental del periodismo, que es contar historias, contrastarlas, tener criterios, saber organizar, investigar más allá de lo que algunos quieren que investigue, siendo exactamente lo mismo que antes. Os decía que nacimos aquí en España hace prácticamente 6 meses, el pasado 6 de junio, así que el 6 de diciembre vamos a cumplir 6 meses, que han sido realmente no aptos para cardíacos. Hemos tenido una huelga general, varios récords de la prima de riesgo, varias cumbres históricas en Europa y reuniones del Eurogrupo permanente, unas elecciones en Estados Unidos, 3 elecciones autonómicas, las últimas las catalanas, que traerán mucha cola durante mucho tiempo. Se han aumentado los recortes en paro, el paro es lo único que no ha recortado, pero todo lo demás ha subido. En la educación, estáis viendo la marea blanca que en estos momentos en la sanidad. Es un momento tremendamente convulso en la sociedad española, en la sociedad europea y prácticamente en el mundo, pero nosotros especialmente en Europa lo estamos viviendo de una manera convulsa. Y a los periodistas nos toca contar qué es lo que está ocurriendo. En el Huffington Post lo estamos contando a nuestra manera. Yo creo que en vez de explicaros la filosofía, luego si queréis entramos, me encantaría que participarais y que me digáis qué preguntas y qué dudas tenéis. Os voy a explicar directamente cómo hemos ido cubriendo los aspectos fundamentales, porque somos un medio de comunicación, somos un diario online, y os voy a contar cómo transmitimos lo que estaba ocurriendo y cómo recibimos también de la gente el feedback de lo que está ocurriendo, algo que en los medios tradicionales no estaba, digamos, perfeccionado. Yo he trabajado mucho en la televisión, en la radio, también en prensa escrita, siempre ha habido las cartas al director, las llamadas en la radio, en la televisión prácticamente no había interactividad y la comunicación en 2 vías, pero gracias a los medios online esto lo podemos hacer ahora y os lo voy a enseñar con una serie de pantallazos que reflejan, yo creo que de una manera más gráfica de lo que yo os puedo explicar cómo estamos haciendo el Huffington Post. Sí. Bueno, sabéis que a los medios online nos acusan habitualmente de tratar de atraer la atención poniendo, por ejemplo, tetas, ¿no? Que es algo que efectivamente suele ocupar el ranking de lo más visto. Nosotros no tenemos ningún complejo a ese respecto y siempre que haya una fotografía, nos da igual con desnudo o sin desnudo, en este caso el trasero de un griego manifestándose frente a Merkel y frente a la policía griega, lo vamos a llevar a portada. Y es un poco la manera que tenemos nosotros de presentarnos ante nuestra audiencia, desnudos, con un ejercicio de transparencia que no vais a ver habitualmente en otros medios de comunicación. Esta es nuestra portada, la portada del Huffington Post, el pantallazo o el splash, como lo llamamos nosotros. Tiene una fuerza tremenda porque utilizamos una fotografía o alguna imagen o la recreamos nosotros o una ilustración para llamar la atención y capturar lo que nosotros creemos que es la magia del momento, la noticia.
noticias que van cambiando. Esta puede ser en este momento la noticia más importante para nosotros, pero dentro de una hora cambia o dentro de 3 horas ha cambiado. Así que a lo largo del día, según vais entrando en el Huffington Post, vais a ir encontrando pantallas y propuestas y noticias diferentes. Este es un ejemplo, no de jugar con la imagen, sino de jugar con las palabras. Cuando la Real Academia de la Lengua decidió aceptar palabras como blog, que hasta ahora, hasta hacía poco, no estaba incluida dentro del diccionario, como sociata, como matrimonio entre personas del mismo sexo, como una definición válida, nosotros destacábamos que la RAE se casaba con todos, aunque nosotros en el Huffington tratamos de no casarnos con nadie, y lo vais a ver enseguida. Vais a ver cómo además tratamos fundamentalmente noticias sociales, noticias relacionadas con la política y con la economía, aunque nos gusta todo tipo de información y concretamente las buenas noticias. Últimamente no tenemos muchas en los medios de comunicación, así que me hacía especial ilusión traeros una con la que disfrutamos muchísimo, que fue el salto de Félix Baumgartner, que se pudo seguir también en directo. Fue un acontecimiento absolutamente global y disfrutamos mucho siguiendo y contando además con la opinión de nuestros lectores y contando con la emoción que trasladaba este salto. Así que os invito a saltar también con nosotros y a entrar en portadas, por ejemplo, como esta, que difícilmente vais a ver en otro medio de comunicación. La noticia realmente no era una gran noticia. A esto me refería antes cuando hablaba de la magia del momento. Si recordáis, Su Majestad el Rey, que tiene problemas para caminar, antes de la operación, le echó una bronca al su conductor un día que llegaba a un acto público porque no le acercó lo suficiente. Y era una imagen ciertamente llamativa porque le pegó un empujón, le dio un pequeño sopapo. Bueno, son cosas que antes, en una época en la que no existía el Line, era posible que pasaran desapercibidas. A nosotros nos llamó la atención y lo llevamos a portada. No es una gran noticia, no es una gran noticia que merezca estar horas y horas, pero no lo vais a ver en otros medios destacado como lo veréis en el nuestro. Y es precisamente el hecho que nosotros demos relevancia a detalles que a todos nos parecen curiosos lo que obliga luego a grandes medios tradicionales a recoger lo que está ocurriendo. Es curioso lo que ocurrió ayer, supongo que estaréis saltando, por lo visto se filtraron los teléfonos de un montón de gente famosa y conocida, gente que trabaja en el mundo de la televisión, de la comunicación, pero también del mundo del deporte. Este es el típico titular que me tienen que explicar los redactores del Huffington, porque hay otro lenguaje. Yo no soy una nativa digital, he trabajado más en los medios tradicionales y yo lo de troleados no lo acababa de entender. Tampoco vais a encontrar este tipo de titular en ningún otro medio más que en el Huffington Post, porque tiene una relación muy fluida, muy natural, muy directa con el lenguaje de Internet. Parte de nuestro secreto de la manera de comunicar es la relación directa con nuestros lectores, con nuestra audiencia. Y esta audiencia ha estado profundamente preocupada a lo largo de estos meses convulsos por las manifestaciones y las protestas que ha habido en la calle, especialmente después del 25 de septiembre. Lo que estáis viendo es una consecuencia cuando hubo un intento, afortunadamente se ha paralizado, de que todas estas imágenes que hacían mucho daño al poder, porque eran las imágenes de los policías, en algunos casos empleando directamente la brutalidad policial y otros sencillamente posiblemente haciendo su trabajo, pero lógicamente bajo el escrutinio público, estas imágenes no gustaban en portada porque, como sabéis, además se ha transmitido a través de los medios de comunicación en todas partes del mundo, y a ningún gobierno le gusta que estas imágenes se retransmitan. Sin embargo, forman parte de la realidad, forman parte de lo que estamos viviendo en la calle, y nosotros lo estamos transmitiendo de manera muy activa a través de una herramienta, por ejemplo, los live blogs, que son la manera que tenemos de contar en directo los acontecimientos y hacerlo con las fotos que cualquiera que esté en una manifestación tuitea y comparte con nosotros, por supuesto las fotografías de agencia y las impresiones de la gente que está manifestándose, que inundan las redes sociales, y nosotros lo recogemos y lo contamos. Es curioso porque estas imágenes y lo que pasó esos días a raíz del 25 de septiembre inspiró a Pedro Almodóvar un blog, es uno de nuestros blogueros, que ha dado la vuelta al mundo. Lo han traducido en todas las ediciones del Huffington Post. Sabéis que la casa madre está en Estados Unidos, que es un auténtico portaaviones en estos momentos allí, tiene más visitas que el New York Times.
un poco el paradigma del gran periódico global. Bueno, pues el blog de Pedro Almodóvar se tradujo a la edición francesa, por supuesto en inglés, en la edición italiana y en todas las demás en inglés, en la canadiense, en la Gran Bretaña, que forman parte de esta familia que es el Huffington Post. Ha sido uno de los más vistos, aunque hay otro más visto aún que luego os comentaré cuál es. No tenemos ningún problema a la hora de cuando hay un blog interesante, y luego os explicaré la diferencia de cómo tenemos distribuida la información en el Huffington, de llevarlo a portada y destacarlo. Y en este caso, las consideraciones de Almodóvar, que se cabreó, como tantos otros ciudadanos, cuando Rajoy dio las gracias a los que se habían quedado en casa en vez de salir a las manifestaciones, dando por hecho que el que no había salido a manifestarse estaba de acuerdo con él, esa indignación ciudadana la recogió Almodóvar. Lo que hacemos con otros asuntos, por ejemplo, el caso de Tocineasta con Fernando León de Aranoa, nos pareció interesante y le pedimos que por qué no escribía 10 años después de Los lunes al sol, que ha sido una película que se ha convertido en un icono, ¿no? Y que sigue estando plenamente vigente 10 años después, y lo llevamos también a la portada y fue una de las más vistas Los lunes al sol. Trabajando para la Resistencia es una información que elaboramos nosotros porque el drama de los desahucios hay distintas maneras de enfocarlo, más allá de contar lo que ha ocurrido, pero es un elemento fundamental de cómo la presión ciudadana está consiguiendo cambiar algunas políticas, quizá no hasta el grado que algunos esperan, pero sí de una manera fundamental. Las protestas sirven para que no se cierre, por ejemplo, el Hospital de la Princesa, tal y como tenían planeado, y sirve para que se cambie una ley que desde hace apenas unos meses existían los políticos que era imposible cambiarla. Bueno, poco a poco se van haciendo los cambios y nosotros nos dedicamos a recoger en este mes de noviembre iniciativas que iban desde policías hasta jueces y hasta cerrajeros que, preocupados por lo que estaba ocurriendo por el drama de los desahucios, directamente se plantearon basta ya, con nosotros no contéis para hacerlo. Ha sido uno de los grandes temas de estos últimos meses y así lo hemos narrado. Cuando murió la mujer de Baracaldo, que se suicidó, lo que nos planteamos es qué ocurre, qué lleva a la vergüenza de una persona que ni siquiera comparte con su círculo más íntimo, ni siquiera con su marido, que va a ser desahuciada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se sienten solas, que no sienten apoyo. Bueno, pues nosotros nos preocupamos en elaborar una especie de guía, que es un trabajo periodístico como otro cualquiera, de cuál es el lugar al que tiene que acudir una persona que se encuentra en esa situación. También tenemos un tono más lúdico, ¿no? No exclusivamente damos malas noticias, nos gustaría dar más algunas buenas. Por ejemplo, no sé si recordáis que la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, en medio estaba votando en el Congreso la reforma laboral y saltó en su Twitter que había superado no sé qué récord del Babel, juego que por lo visto juega mucha gente, y en este caso ya luego confesó que había sido su hijo. Nosotros lo que elaboramos fue directamente una guía explicando a los políticos qué hacer para evitar que los niños les cojan el teléfono o el iPad y directamente ataquen. Estas son las portadas que nos divierte mucho hacer, que nos miramos entre los distintos Huffington Post y vamos copiándonos las ideas, porque esta la utilizaron directamente en Francia, la tradujeron, les encantó y la utilizaron. Este es un ejemplo muy curioso. Nosotros hacemos agregación en el Huffington Post. Agregación supone utilizar contenidos de otros medios y llevarlos con un titular diferente a nuestra portada o a nuestro home, aunque luego, en un ejercicio, yo creo, de transparencia y de reconocimiento del trabajo ajeno, cualquiera que pinche en esa noticia se va directamente al medio que la ha publicado. Este es un ejemplo concreto, no lo hacemos normalmente en nuestra portada, porque os podéis imaginar que no nos interesa en términos de tráfico. Todo el tráfico que regalamos a los demás colegas refuerza nuestra relación con los lectores de Huffington, porque saben que lo mejor que hay en la red en ese momento se lo vamos a ofrecer, pero en términos de tráfico no nos compensa. Pero de vez en cuando hay historias tan buenas, colegas que han hecho trabajos tan impresionantes o tan divertidos, o noticias realmente que dan primicias a las que nosotros no podemos llegar o no podemos mejorar, que preferimos ser abiertos y decir, los colegas del país, los colegas del mundo, los colegas de La Razón están haciendo esto muy bien, id a su página a leerlo. Y esta información, con un titular que efectivamente jamás vais a encontrar en otro medio de comunicación, porque nadie titula como el Huffington Post, es cuando el ministro del Interior perdió el iPad.
que no tiene más importancia si no fuera porque contenía datos sobre ETA, por ejemplo, ¿no? Y él mismo lo reconoció. Era una información, si no recuerdo mal, de 20 minutos, del diario 20 minutos, de manera que si entrabais en el iPad, recordando los donuts, aunque muchos de aquí sois tan jóvenes que posiblemente ni siquiera recordéis ese anuncio, entrando ahí te ibas directamente al diario 20 minutos. ¿Qué es lo que ganamos nosotros con la agregación? Que es una parte muy pequeña del Huffington, es solamente un 10% lo que hacemos de agregación. Ganamos, como os decía, la confianza de los lectores que saben que les vamos a ofrecer lo mejor que podamos, y luego también los comentarios, porque a pesar de que la noticia la desviemos hacia la página web en concreto, se sigue comentando dentro del Huffington Post, y hay casos muy curiosos en los que hay muchas más noticias en la página de Huffington que en la página del País o del Mundo a la que hemos enlazado. Es un ejemplo curioso. Hablamos de economía y contamos la economía, que obviamente es una de las grandes preocupaciones, y como periodistas estamos doblemente obligados a explicarlo bien, como ningún otro medio lo hace. Si recordáis, esto es uno de las portadas que más nos han copiado también nuestros colegas. Si recordáis, hubo un momento en que el gobierno no utilizaba la palabra rescate. De hecho, sigue siendo bastante reticente. Igual que durante la época de Zapatero, durante prácticamente 2 años se negó a utilizar la palabra crisis, el gobierno de Rajoy se ha negado rotundamente a hablar de rescate durante meses, hasta que ha sido imposible utilizarla. Bueno, pues jugamos con la idea de línea, crédito, auxilio, asistencia financiera, para hablar de lo que realmente era la palabra oculta o la palabra secreta, que era rescate. Pero es que hay muchas portadas que buscamos diferentes para ilustrar un tema tan complejo, tan árido y tan poco visual como es la economía. El de la semana basura, cuando Draghi confirmó finalmente que actuaría en el Banco Central cada vez que fuera necesario para salvar la deuda española, esa palabra suya calmó los mercados, se hizo la paz. Luego ha pasado lo que ha pasado, pero en cualquier caso sirvió y nos pareció relevante utilizar este tipo de imágenes, confeccionar informaciones como las que hace cualquier otro periódico, pero tratamos de venderlas, de atraer la atención de nuestra audiencia y de nuestros lectores de una manera distinta. Por ejemplo, cuando llegaron los recortes a las pensiones y se decidió en Cataluña que iban a quitar las meriendas a los presos, con la vieja galleta María y las natillas, nos parece una manera diferente de contarlo. Estas fueron unas declaraciones de Wert, esta fue una de las portadas también más vistas. Cuando, si recordáis, en una de las últimas movilizaciones de los padres de alumnos, ya no solo de los profesores, acusó a esos padres que iban a hacer huelga para proteger los derechos de la enseñanza pública y de sus hijos, nos acusó a los padres de ser la izquierda antisistema, los radicales. Nos parece divertida esta foto. Son maneras diferentes, jugando con los brotes verdes y con las imágenes, de explicar lo que está ocurriendo y hacerlo interesante y atractivo. No solamente lo hacemos con la economía, lo hacemos con la política en general. Esta es una demostración de cómo jugamos también con las imágenes. Esta es una imagen de agencia, la tenían prácticamente todos los medios, pero realmente parecía que su cabeza estaba puesta, se había entregado directamente en esa mañana, en esa sesión. También hablamos y abordamos la política de una manera diferente. Los temas son los mismos, los compartimos todos. Es el enfoque el que hace diferente al Huffington Post, como por ejemplo, después de la debacle socialista en Galicia y Euskadi, bueno, pues parece que la rosa se va marchitando, más aún esta semana, y nos gusta abordarlo de una manera diferente. Llevamos blogs como en este caso, preguntamos a los políticos directamente cómo están sufriendo y padeciendo la ira de los ciudadanos, que no se circunscribe exclusivamente a España, sino a los demás países de la Unión Europea, o las últimas elecciones catalanas. Esta fue la portada del domingo, en torno a las 11 de la noche aproximadamente, cuando todos hablaban de debacle, de sorpresa en las elecciones. A algunos no les gustó, a mí me parece soberbio, la palabra gatillazo, para explicar lo que había ocurrido con las elecciones catalanas. Y esta fue la portada del día siguiente. Como veis, hay un ilustrador que nos había ofrecido sus ilustraciones, y bueno, con más agarrado al bounty, nos pareció que era una manera distinta de abordar el tema del día, de la semana y posiblemente de los próximos meses, y el lunes marcar distancias con lo que estaban haciendo otros periódicos. También nos gustan las buenas noticias, como por ejemplo un triunfo de
de la selección española y noticias como esta que nosotros celebramos especialmente porque hay una línea editorial en el Huffington Post que es nuestro compromiso con los derechos civiles, con los derechos sociales. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal, es decir, es matrimonio. Buscamos una manera también diferente de contar una noticia que contaban todos los demás, pero nosotros lo contamos de una manera distinta. A veces son las fotos las que nos inspiran. Esta la copiamos de Francia, del HuffPost francés. Había una manifestación contra el matrimonio gay en Francia. Estas dos chicas se encontraron en mitad de la manifestación y se dieron ese precioso beso. Como veis, la importancia no solamente del beso, sino la reacción de las mujeres que se están manifestando detrás nos gustó tanto que nos apeteció llevarlo a nuestra portada. Quiero hablaros también de una parte fundamental del Huffington Post, que son los blogs. Ocupan la columna de la izquierda. Luego, si tenemos un poco de tiempo, me gustaría entrar en el diario online y os enseño lo que estamos haciendo para que veáis cualquier día en el minuto a minuto, aunque muchos de vosotros lo conocéis, qué es lo que hay en cada uno de ellos. Esta mañana me parece que es Tony Blair, en un post que ha publicado en Inglaterra, que hemos traducido y publicamos aquí porque habla de Europa y de futuro de Europa y nos parece interesante. Tenemos en estos momentos cerca de 250 blogueros que escriben habitualmente en el Huffington Post. Digo habitualmente porque ellos no están obligados a publicar, ni te vas a encontrar un post de Almodóvar todos los lunes, ni un post de Felipe González todos los jueves, ni uno de un médico de escuela los viernes. Escriben cuando quieren, con absoluta libertad de lo que ellos quieren. Y esa manera de colocar sus blogs en función de la actualidad, de la personalidad de quien nos escribe, pero del valor también de lo que cuentan, hacen que encontréis en el Huffington Post blogs que no vais a encontrar en ninguna otra plataforma, desde luego en ningún otro diario online, porque no somos una plataforma de blogs. De hecho, hay mucha gente que me escribe: ¿cómo puedo publicar en el Huffington? Decidme cuáles son. No es una plataforma de blogs, es un medio de comunicación. Por tanto, hay un control editorial en lo que publicamos y en lo que no publicamos. Pero lo que hacemos diferente de otros medios es dar voz a gente que habitualmente no tenía voz en los medios de comunicación. Y solo muy de tarde en tarde se le preguntaba a un estudiante, o se le preguntaba a un profesor, o se le preguntaba a un científico si querían escribir un artículo en los medios de comunicación. Naturalmente que Felipe González, que Alberto Ruiz Gallardón, que Uxue Barcos tienen hueco en los medios y ellos también escriben y bloguean en el Huffington Post. Lo que no es tan habitual es que gente distinta escriba y nosotros los podamos leer combinado, pues, por ejemplo, con Tony Blair. Y os quiero traer algunos ejemplos de blogs en el Huffington que le dan a la columna de la izquierda una solidez y una fortaleza editorial que yo creo que sin ninguna duda es uno de los secretos más abiertos, porque todo el mundo tiene acceso a ellos, del triunfo del Huffington Post en Estados Unidos y que luego estamos experimentando en la edición, por ejemplo, española. Este es un ejemplo. Este es un policía municipal de Madrid al que sancionaron por participar en una de las asambleas del 15M. Los demás colegas le han entrevistado, algunos, otros por supuesto no, algunos le han entrevistado. Lo que nadie había hecho es decirle: ¿por qué no escribes y nos cuentas cómo ves tú todo esto? ¿Cómo ves la aparente contradicción entre ser un policía y al mismo tiempo ser un indignado? Bueno, pues él nos escribió y nos contó cómo lo veía. Esto no es habitual encontrar en los medios de comunicación, ni siquiera en los medios online. Y eso es una de las señas de identidad que llevamos nosotros en el Huffington Post. Como veis, tuvo muchísimos compartir en Facebook y muchísimos tweets y retweets, porque luego entraremos un poco de la manera en la que interactuamos con los lectores y compartimos la información en el Huffington. Hay otros ejemplos. Verónica Zumalacárregui es una chica que conocí en Dublín. Me habían invitado en el Instituto Cervantes, me dio su currículum, es una periodista en paro que se está buscando la vida y se fue a Berlín como tantas otras y me propuso hacer un diario de una joven emigrante sobradamente preparada, porque Verónica lo es, escribe además maravillosamente. Cuando leí su propuesta dije: esta chica lo cuenta bien, con mucha gracia, con mucho interés y además mezcla sus experiencias personales con lo global, que es lo que hace vibrante e interesante un post. Y desde entonces publica con nosotros y yo os invito, si no la conocéis, a que entréis porque nos va
va contando poco a poco su pelea por encontrar piso barato, sus experiencias con gente de otras nacionalidades. Recordad que en Irlanda, y concretamente en Dublín, están basadas las grandes multinacionales online de estos momentos, los grandes buscadores, Google, Microsoft. Bueno, es apasionante el colectivo humano que hay en estos momentos viviendo en Dublín, y ya nos va contando sus penas y sus alegrías, tratando de hacerse hueco en el mundo de los medios, aunque de momento trabaja vendiendo ropa. Nos lo va contando en el Huffington Post y es realmente fascinante. Difícilmente a Vero lo hubiera publicado en ningún otro medio de comunicación, y claramente nunca en un medio con la importancia, con la audiencia y con la trascendencia que tiene el Huffington. Arola, por ejemplo, sería Arola, el cocinero, que tuvo el cuajo de escribir un post el otro día, el día de la huelga general, explicando por qué él iba a hacer huelga. Le pusieron a caldo en los comentarios, porque todos los blogs están abiertos a comentarios, no a los insultos, pero sí a los comentarios, a las críticas de los lectores. Fue muy compartido, muy tuiteado, pero sobre todo muy comentado dentro de la página del Huffington Post, y él explicaba ahí sus razones. Por supuesto, teníamos también a empresarios, al presidente de CEI, que nos contaba las razones por qué estaban en contra. También Cándido Méndez escribió en el Huffington, y se estableció un debate muy interesante. Este post de Carlos Duarte, que es un científico, uno de nuestros mejores científicos, de los grandes especialistas en cambio climático, ha sido el post más leído en los 6 meses que llevamos en el Huffington Post, y sigue rulando, tiene vida propia más allá de nuestras fronteras. Estáis viendo ahí que tuvo 7.900 compartidos en Facebook, más de 2.400 tweets, pero es que lo han publicado todas las demás ediciones, en francés, en italiano, en inglés. La BBC lo destacó como uno de los posts imprescindibles de la semana en concreto que se publicó. Y Carlos, que ya nos ha contado en varias ocasiones, es un científico muy potente, y de hecho escribe habitualmente sobre aspectos científicos, juntó una vez más lo que yo creo que es uno de los secretos de un buen blog: una experiencia personal, que era que su hija, que se había estado formando en el extranjero, había vuelto a España, y en vista de que no tenía manera de trabajar, se volvía a ir, pero ya no como estudiante en formación, sino como inmigrante, a buscar trabajo fuera. Y él, como formador también de científicos, contaba la tristeza de ver cómo un país está perdiendo sus talentos, sus jóvenes, sus grandes cerebros, y en buena parte su futuro. Le entrevistaron en la BBC también, por supuesto aquí en varios medios, en la televisión australiana, donde él trabaja y coopera. Fue realmente una cosa espectacular el Carlos Duarte, y sigue estando por encima incluso de Almodóvar. Os lo digo para que veáis que no solamente los grandes nombres tienen recorrido en el Huffington, sino también otros, que no es como lo coloques tú, es la gente que comparte el contenido, se apasiona con un contenido, lo comenta, lo comparte con sus amigos, lo comparte con sus conocidos, y acaba convirtiéndose en un fenómeno viral en todo el planeta. Algo así ocurrió también, este es un ejemplo, ¿no?, de cómo salió en Estados Unidos, cómo se publicó, que también sacaron noticia. Y este es un ejemplo que viene del otro lado del Atlántico. Alison Tate es una madre de familia, escritora freelance, y nos avisaron de Estados Unidos: oye, hemos publicado un post que se ha convertido en lo más viral y lo más visto del Huffington Post. Lo digo por si queréis traducirlo. En él, Alison cuenta una historia muy personal, pero es muy curiosa porque nos ayuda mucho a entender cómo somos. Fue una fiesta de cumpleaños con sus hijos, tiene 4 niños, el pequeño estaba todavía dándole el pecho, uno de los niños le dijo: mamá, ven, ponte en la foto. Y ella dijo: no, porque estoy despeinada, he cogido unos kilos de más, no me encuentro guapa para estar en la foto. Y eso le lleva a una reflexión de las mujeres que estamos permanentemente obsesionadas con la imagen que damos, si salimos bien o mal en la foto. Las madres, además, a veces estamos literalmente agotadas, no llegamos a todo. Y nuestros hijos están perdiendo muchas instantáneas de momentos felices, que independientemente de que estemos peinadas, con ojeras, bien arregladas o no, ellos siempre van a ver, cuando sean mayores y crezcan, la foto de su mami, y no se van a fijar en si tenía ojeras, o si estaba con la camisa desarreglada, o si tenía michelines o 4 o 5 kilos de más. Es su madre, y tiene valor esa fotografía. Y lo que hizo Alison es ponerlo en valor. Y eso provocó un efecto en cientos de miles de madres que empezaron a enviar fotos al Huffington Post norteamericano, y aquí lo han hecho también
porque se emocionaron, lloraron con ese post y se dieron cuenta que no ponerse en la foto con sus hijos les estaba ocultando algo a los chicos. Rápidamente creamos una galería de fotos y empezó la gente, las madres especialmente, porque esto no tiene nada que ver con los padres, son los problemas que tenemos las mujeres con nuestra propia imagen. Empezaron a enviar fotos con su propio comentario y lógicamente a medida que iban enviando fotos y las íbamos colgando se iban animando más y más y más. Ahí cuando sacamos la captura llevábamos más de 90 fotografías, pero en Estados Unidos, como os imagináis, es todo a lo grande, fue espectacular la galería de imágenes, entre ellas algunas tan tiernas de esta mujer que habla, bueno, jamás hubiera publicado esta foto con vello y todo en la cara, ¿no?, después del parto, pero profundamente emocionada por tener a su niño y por la idea de compartirlo con los demás. Nos gusta compartir las imágenes, de lo que ocurre, de lo que vemos en la calle y también de los momentos íntimos. Bueno, os voy a poner un ejemplo divertido de hasta qué punto el Huffington está pendiente también, no solamente de la parte dura de la información, sino también de las cosas que luego comentamos todos cuando nos juntamos un grupo de amigos, nos quedamos a tomar una caña o quedamos a cenar. Esto, si recordáis, la semana pasada se convirtió en un auténtico bombazo en las redes sociales. Arturo Fernández, alias Chatín, como todos le conocemos, poniendo a caldo a los riéndose de los manifestantes, diciendo que nunca había visto gente más fea en las manifestaciones de protesta, en la huelga general, y los de economía, o gato al agua, jaleándolo, ¿no? Bueno, esto se convirtió también en una de las noticias virales, empezó a tuitear, la compartió todo el mundo, de hecho tiene mucho que compartir. ¿Qué hicimos en el Huffington? Se nos ocurrió plantearnos si era verdad lo que decían, si la gente que iba a las manifestaciones era realmente fea. Y entonces estuvimos buscando en todas las fotos y en todas las fotogalerías que hemos visto de las manifestaciones a ver qué encontrábamos. Y hombre, encontramos gente guapa y el titular de hecho fue: mira, Chatín, sí que hay gente guapa en las manifestaciones. Aunque, ojo, reconocía Delia Rodríguez, que es nuestra redactora jefe, que no había sido tan fácil, que las manifestaciones no son favorecedoras, porque el hecho de gritar y el hecho de salir, que no te arreglas especialmente porque posiblemente acabes recibiendo algún palo, hace que uno no se prepare especialmente para las manifestaciones. Pero aún así encontramos algunas fotos muy curiosas y luego, con el añadir una imagen, la gente nos fue colaborando, cooperando e interactuando con nosotros a la hora de crear una galería. Y eso es para mí uno de los grandes descubrimientos y hallazgos, yo que no soy nativa digital, del mundo online. La posibilidad de construir cosas con la colaboración y la participación de los lectores. Eso nunca me había pasado. Yo he trabajado en agencia, he trabajado en televisión muchos años, en radio, en prensa escrita. Nunca había tenido una relación tan directa y tan fluida como tiene el Huffington Post con los lectores. Así que, como veis, hay un montón de fotos si queréis cotillear, incluso Daniel Craig, vestido para la huelga general. Bueno, porque hay algo que caracteriza también al Huffington, que es un intangible, que es el sentido del humor, ¿no? Nos preocupa lo que pasa, somos serios, somos rigurosos, pero hombre, es decir, para sobrevivir a la dureza del día a día no hay nada mejor que tomarnos las cosas con un poco de sentido del humor, y eso lo aprecian también nuestros lectores. Una cosa muy divertida también, estamos muy pendientes de lo que ocurre en las redes sociales, y yo me partía de risa, y si recordáis todo eso, gracias Sara, que se convirtió en un trending topic mundial, pero para mucha gente que no tiene Twitter y que no lo utiliza, lo que hacemos nosotros es traerle lo más caliente que hay en esos momentos, no todo, porque nos parece que merece la pena. Y en esos momentos, Sara Carbonero, si recordáis, empezó el cachondeo de gracias Sara por las conexiones, un poco injusto, todo hay que decirlo, pero también hay que decirlo con una gracia, los tuiteros espectacular. Hay un talento que a nosotros nos gusta recoger, reconocer y darle su hueco en los medios. Lo hacemos también con fotografías, pero también con tweets. Ahí hay tropocientos y podéis disfrutar de ellos cuando os apetezca. Esto es un ejemplo de lo que os contaba, de cómo los comentarios, ¿no? Con los blogs cualquiera puede entrar a comentar cualquiera de las noticias y puede enzarzarse en una conversación con los demás usuarios que están comentándolo, pero también con los propios blogueros, como Jesús Martínez, que es un pediatra, que ha sido también uno de los blogueros revelación. Él tenía un blog muy pequeñito, es un médico de Paracuellos, tenía un blog tan fantástico, le pedimos que si quería publicar con nosotros y es uno de los más seguidos, y él mismo contesta
en ocasiones, cuando quiere, cuando tiene un hueco y le parece bien, a las personas que comunican con él en el Huffington. Es una de las maneras de comunicar y de ir creando la comunidad, que es una de las grandes riquezas del Huffington Post. Vosotros podéis ver, y eso cuando brujuléis un poco por la página, cómo tú puedes ver los comentarios tuyos una vez te has logueado en el Huffington. Puedes ver también cuál es la actividad, si tú lo quieres, de otros amigos con los que estás en relación. Por lo tanto, se va creando una gran comunidad que a nosotros también nos gusta cuidar especialmente. Otra de las maneras, tenemos varias herramientas en el Huffington para invitar a la interactividad interactuación con los lectores. Una de las maneras más apasionantes es plantear debates. Pedimos a dos blogueros, o a dos personas que no han blogueado nunca, da igual, planteamos un sí o un no respecto a un tema, planteamos a dos personas preferentemente conocidas, pero pueden ser expertos de cualquier tema, que nos den sus dos razones, una razón a favor y otra en contra. Por ejemplo, ¿deben continuar las ayudas públicas al carbón? Os recuerdo que esto era cuando la marcha minera. Por cierto, fuimos el único medio en publicar el post de un minero que estaba en la marcha. Iba caminando hacia Madrid, llamaba a su mujer por las noches, le contaba, la mujer lo escribía, le mandaba un par de fotos y nosotros lo publicábamos al día siguiente en el Huffington, que es una de las riquezas de nuestros blogs. Bien, bueno, pues esto es un ejemplo de qué manera tú puedes ponerte a favor o en contra, luego leer las explicaciones, en este caso eran Llamazares y Juan López Duralde, a favor o en contra, y luego decidir si si habías cambiado de opinión o no. Lo hacemos con todos los temas que nos parece que son susceptibles de plantear un debate público. Lo hacemos también en un tono, si queréis, más lúdico, pero que es apasionante, con los trivial. Tenemos trivial sobre asuntos de actualidad. Este concretamente era sobre Romney y Obama, qué conocíamos de ellos, y a través de esos trivial es un juego, pero es algo más, ¿no? Nos permitía conocer detalles de los candidatos y, por supuesto, competir, que es divertido. Luego se podían ver incluso las competiciones entre los usuarios del Huffington Post. Es una manera diferente de, en vez de hacer un perfil, bueno, pues Barack Obama nació en Indonesia, su madre era no sé qué, su padre se dedicaba y tal y cual. Bueno, eso lo hace cualquier medio. Romney era más desconocido, pero también tiene una vida interesante. Nosotros hacemos lo mismo, pero a través, en este caso, de un juego que a los lectores les interesa. Y luego está la parte, digamos, de cara afuera, de cara a las redes sociales, porque lo que habéis visto hasta ahora es el Huffington dentro de la comunidad del Huffington, pero en Facebook tenemos una larga vida y una actividad inmensa. De hecho, hemos superado las demás ediciones en Twitter, desde luego. En Facebook estamos más o menos a la par a las ediciones europeas, con más de 40.000 seguidores en Facebook, donde comentan las noticias a veces sin ni siquiera entrar en el Huffington, lo cual le tengo que preguntar a los expertos. No tengo muy claro que sea bueno o malo, en términos de tráfico, que eso es lo que a mí me preocupa para el Huffington, pero desde luego es apasionante, porque nunca te imaginas qué noticia que tú vas colgando en nuestro muro de Facebook se va a convertir en la más viral, en la que más comentarios provoca, en la que más se comparte. Pero hay muchísimos ejemplos y, como supongo que sois usuarios y conocéis muchísimo mejor que yo Facebook, sabéis cómo funciona. Este es un ejemplo muy reciente. ¿Sabéis? Salió la esquela de Miliki al día siguiente de fallecer, a los 2 días. Nos llamó la atención lo bonito que era, ¿no? Su familia rogaba en una oración sin una sonrisa por su alma. Lo destacamos y fue tremendo. 10.000 personas lo compartieron directamente en Facebook, además de los comentarios que generó la propia noticia, y a veces ni siquiera comentarios, sencillamente una sonrisa, a través de un emoticono, que era la manera de rendir un homenaje a Miliki. Y a mí esas cosas me emocionan, ¿no? Porque me demuestra que los medios online también somos capaces no solamente de dar información, sino de servir de cauce para trasladar nuestras emociones cuando hay algo que nos toca. Este es un ejemplo. Empiezan ya a posicionarse bien en Google los blogs. El que escribió Juan Tejero sobre Casablanca ha salido muy destacado también, pero es uno de los ejemplos. En Twitter somos muy activos. Todos los
redactores del Huffington Post tuiteamos, tenemos una community manager que se encarga de gestionar nuestras redes y está atenta a lo que pasa fuera, no solamente a la comunidad, sino a las redes sociales. Estamos en Pinterest también, pero es interesante ver también cómo cada vez más tenemos más tráfico que nos llega a través de las redes sociales. Cerca del 20% en estos momentos de los lectores del Huffington Post entran a través de Twitter o a través de Facebook. Y eso, lo que me cuentan los expertos, que yo no lo manejaba hasta ahora, pero lo que me cuentan es increíble, porque la mayoría de los medios tradicionales, estoy pensando en medios como El País o El Mundo, que tienen mucha tradición, su número de lectores o de entrar en el medio a través de las redes sociales es infinitamente. Estaba viendo las cifras de ayer, más incluso un 22, un 23%, lo cual es muy curioso. Bueno, os decía, estamos muy orgullosos de cómo funcionamos en las redes sociales, y cuando ves la página de Facebook del Huffington Post norteamericano te das cuenta que tenemos mucho espacio por crecer. Ellos tienen 760.000 likes, pero bueno, poco a poco el mercado norteamericano es distinto y es infinitamente más grande. Dejadme solamente que os diga una cosa sobre las redes sociales y la transformación que supone la manera de hacer periodismo. Durante la tormenta Sandy, durante el huracán Sandy, se cayeron todos nuestros servidores porque afectó de una manera tremenda a los servidores que tenemos en New Jersey y en el estado de Nueva York. Y durante toda la tormenta Sandy no pudimos estar online, no pudimos salir, no pudimos contar las noticias. Imaginaos para nuestros colegas de Estados Unidos el drama que era, pero para Italia, para Francia, para Reino Unido, para Canadá y para nosotros era un absoluto desastre. Pero seguimos trabajando, y gracias a Facebook, gracias a Twitter, gracias a Storyfy, que no lo conocía pero nos permitía colgar un poco más de información, seguimos trabajando y seguimos contando a aquellos entusiastas y seguidores del Huffington qué es lo que estaba ocurriendo con algo tan importante como la tormenta Sandy, pero es que podía haber ocurrido que se anunciara el rescate financiero para España en esos momentos. Bueno, no es lo ideal, pero nosotros seguimos trabajando. Incluso hicimos a mano, porque ya no teníamos las herramientas para trabajar, el sistema estaba completamente caído, una portada de nuestro colega Fernando, para demostrar que seguíamos peleando a pesar de no tenerlas. Y la gente lo comentaba, lo compartía también. Bueno, no era 100%, pero nos dimos cuenta del poder que tienen las redes sociales. En Facebook gustan mucho las imágenes y las fotografías. Nosotros somos un medio que cuida especialmente la imagen, y eso se nota. Y de hecho tenemos muchos viñetistas e ilustradores que con sus blogs, que sus blogs son gráficos fundamentalmente, además de los de fotografía, que hay varios, como Corcholis, que es un absoluto hallazgo. Enrique Cordero hace unas viñetas y unas tiras realmente geniales, pero también Juan Fernando López Aguilar, el político del Partido Socialista, que es eurodiputado, que nos manda sus viñetas todas las semanas. Ross, que es un viñetista mexicano, al cual, según ha publicado en el Huffington Post en español, rápidamente le han empezado a salir ofertas en Estados Unidos porque les gusta mucho ese estilo de viñeta. Fito Vázquez, que iba muy poco con nosotros, pero hace unas viñetas realmente deliciosas también. O Manola, que hace cosas también muy espectaculares y muy diferentes. Yo no quería enrollarme mucho más porque prefiero contestar a vuestras preguntas, y veo que ya estamos agotando el tiempo. Solo os quería decir que somos un equipo pequeño, somos 8 personas, no somos todos los que estáis ahí, y están todos porque allí fue este verano, cuando estábamos poniendo en marcha Huffington, había uno de los colegas de Estados Unidos que nos ayudaron a sacarlo adelante. No es fácil porque somos un equipo reducido, trabajamos como cosacos, nos encanta el periodismo, somos todos periodistas, nos encanta nuestra profesión, y fue realmente mágico conseguir reunir y yo no cuento, porque si existía antes, yo vengo de otro mundo. Fue realmente mágico conseguir reunir a 7 de los periodistas que mejor conocen y mejor entienden Internet, que venían de medios muy distintos y trabajaban en medios muy distintos, pero todos ellos son periodistas, y fue mágico que todos ellos quisieran trabajar en el Huffington Post y que consiguiéramos crear este equipo. Lo digo porque a veces nos comparan con medios más grandes, y nosotros no tenemos la solución a cuál es el futuro del periodismo. Nuestra profesión no está pasando mal en estos momentos, pero creemos profundamente en lo que estamos haciendo, y creemos que los exploradores, nos sentimos un poco exploradores en ese sentido, somos los que de alguna manera tenemos
que encontrar el futuro, encontrar el camino y ganar el futuro, y estamos trabajando en ello. Y poco más, solamente me gustaría destacar una frase. El otro día en la Asociación de Periodistas Europeos dimos el premio Cuco Cerecero a un periodista de larguísima trayectoria, que es Michael Ignatieff, que además publicamos el post por si tenéis interés, aunque yo sé que la mayoría no sois periodistas, pero si os interesa el mundo en el que nosotros nos movemos. Y hablaba de que el periodismo tiene que ser un tocapelotas permanente, hacer, como decía, cosquillas, ¿no?, directamente, y darle pellizcos al poder de manera permanente, que un periodismo que no defienda su derecho a ofender y no se ría de los emperadores desnudos no merece la pena llamarse como tal. Pero además de eso tiene otra misión y tiene otro valor, que es que a mí me llamó y me emocionó especialmente que un periodista como él defendiera esta celebración de la vida, que es lo que tratamos de hacer nosotros en el Huffington Post, que es contar lo que está ocurriendo y desvelar a través de esa conexión única que tenemos, de ese olfato periodístico, pero también esa manera de escuchar lo que está ocurriendo en la calle, lo que está ocurriendo en las redes sociales, y devolverlo a los lectores y pedirles que participen y pedirles su voz y su opinión. Eso es muy importante también como periodistas, transmitir cómo es nuestra sociedad, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos divierte, qué es lo que nos emociona, qué es lo que nos hace llorar. Esa es la línea en la que estamos trabajando nosotros en el Huffington Post. Y yo creo y espero que hayáis entendido algunas de las razones por las cuales somos distintos, diferentes, absolutamente distintos, un poco más cañeros, un poco más rebeldes y desde luego con mucho más sentido del humor que los demás. Y me encantaría, si tenéis alguna duda, en los pocos minutos antes de concluir, creo que de tiempo vamos fatal, ¿no? Como siempre me he enrollado con una persiana, pero si tenéis alguna duda y podemos conectar directamente con el Huffington, y os apetece que nos centremos en algún espacio en concreto, lo comentamos. No sé si hay micros o no, o os veo regular, así que... Esto me deprime, porque una vez os lo he explicado realmente tan bien que no he dejado margen para las dudas. Pero habla en alto, yo creo, porque... no está aquí el micro. Bueno, primero, fantástica charla, me ha encantado. Gracias. Y segundo, quería saber cómo encaráis en el Huffington llegar a la viralización de las noticias, porque creo que es lo más importante, pues, para un periódico online, el objetivo a conseguir. ¿Cómo tratáis de conseguir esa viralización y cómo la promovéis? Eso forma parte de la magia. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabe nadie. Bueno, a lo mejor aquí hay unos cuantos expertos. Yo creo que hay más gente tratando de convertir o hacer virales los productos que sepan realmente cómo se hace. Yo te lo digo con mi experiencia. Yo no conozco el mundo online lo suficientemente bien, estoy haciendo un máster ahora en todo ello, pero lo que sí sé hasta ahora es que hay cosas que te sorprenden. Nosotros hacemos contenidos, nosotros hacemos periodismo, y lógicamente tratamos de envolverlo buscando enfoques distintos, enfoques, pues eso, con sentido del humor, con intención, con cierta ironía, que eso funciona, suele triunfar bastante en las redes. Pero si quieres que te sea sincera, la decisión última de qué es lo que hace que una noticia, que un comentario, que un blog tal se haga viral, la tiene la gente. Pero la gente en el sentido más amplio. Por lo tanto, no lo tiene ni 2 ni 5. Y tú puedes aplicar todo tipo de teorías, como el SEO, por ejemplo, ¿no? La manera de tratar de que, lógicamente, tus noticias estén bien posicionadas. Bien, eso está bien, es una herramienta que tenemos que utilizarla. Nunca sabes cuál de las noticias, digamos, contra todo pronóstico se va a convertir en viral. Hay trucos muy fáciles también, ¿no?, de hacer un diario más leído. Efectivamente, todos tenemos la palabra sexo junto con unas cuantas, sabemos que vende maravillosamente, Belén Esteban y tal. Bueno, yo he hablado de esto muchísimo con los redactores del Huffington Post, y ellos me decían, mañana, si tú quieres que multipliquemos por 3, por 4, por 5 el tráfico, lo podemos hacer mañana mismo, porque está chupado. El problema, y eso lo dice muy bien Arianna Huffington, es que hay informaciones que son clic para hoy y nada para mañana. Nosotros somos un medio de comunicación y queremos establecer una relación de confianza, que tú confíes en nosotros para informarte de lo más light, pero también de lo más serio. Y si yo abuso
ese tipo de noticias que son bobadas y que son chorradas y que tienen un punto de frivolidad que a todos nos divierte, pero si yo abuso de eso acabaré perdiendo mi confianza como lector, y a nosotros no nos interesa. Queremos ser un medio de comunicación, ir creciendo poco a poco y sobre todo irnos ganando la confianza de los lectores. Por eso te digo que no hay una fórmula, que yo sepa, no existe una fórmula. Si alguien la averigua, estaremos dispuestos a matar por ella, con la fórmula de la Coca-Cola. Perdona. Es que igual hay otra pregunta ahí detrás. Bueno, da igual, yo creo que me escuchas. Sí. Nada, que quería decirte que los... vale, perdón, sí, perdón. Nada, que quería decirte que, como tú dices, es un poco innovador y tal por lo de los blogs, porque sois poquitos periodistas, porque, bueno, o sea, es periodismo, pero es otra forma de trabajar. Entonces, los colegas de antes que estaban trabajando en medios impresos, en audiovisuales, los de toda la vida, tienen un poco de reticencias. Has recibido críticas también, sobre todo porque hay muchos blogs escritos por gente que no es periodista, y sabes que hay muchos periodistas que no les gusta que otros escribamos. Claro, aunque lo hagan mejor que esa es nuestra desgracia, que nosotros éramos, digamos, los prescriptores y éramos los únicos que escribíamos en los medios. Claro que hay periodistas preocupados, lógicamente. Claro, pero te pregunto, ¿cuáles has recibido muchas críticas? Mira, te cuento, esto es una de las grandes transformaciones y de las grandes revoluciones que hay en este momento, y es que ya no solamente los periodistas publicamos en los medios, y yo creo que ha habido críticas porque no se entendió bien el concepto de blog, o había periodistas interesados en patrimonializar que solamente los periodistas escribíamos en los blogs, y es mentira. Habéis visto policías, hay profesores, hay científicos, hay publicitarios, hay estudiantes. La gran ventaja, la revolución online, es que cualquiera puede escribir. No todos pueden publicar en el Huffington Post o en cualquier otro medio. Tú puedes publicar tu blog, donde hay distintas fórmulas de publicarlo. Para escribir en el Huffington tendrás que pasar por mi filtro, ¿no? De decir, esta tía escribe muy bien, lo que cuenta es interesante. Pero yo no te voy a pedir carne de periodista, porque yo no hago periodismo en los blogs. Yo lo que busco es otra cosa, es comunicación. Periodismo nos encargamos los periodistas que trabajamos en el Huffington. Eso es lo que hacemos. Y eso yo creo que dio lugar a varios malentendidos que desde luego nadie, los que estén en el mundo online, que valora perfectamente la diferencia entre un blog de tecnología, que el que lo escribe no tiene por qué ser periodista, o sobre moda, o sobre estilos de vida, o sobre literatura, no tienen por qué ser periodistas los que lo escriben. Esa es la diferencia. Ahora, yo defiendo mi profesión y yo defiendo un medio de comunicación que los blogs, digamos, es lo más parecido a las páginas de opinión que ha habido siempre en los medios tradicionales. Siempre ha habido, en todos los medios. Y lo que hacemos los periodistas es fundamental, no lo puede hacer ningún otro. Eso del periodismo ciudadano es una especie de mito, porque tú puedes en una manifestación mandar una foto y decir, mirad, están pegando los policías. Bueno, luego está nuestro trabajo de seleccionar qué es lo que nos ha llegado, de comprobar que no me hayas vendido un fake, ¿entiendes? Y que esa manifestación sea de hace 4 años no sé dónde. Es decir, está el trabajo periodístico, que es fundamental. Pero hay otra parte, que son los blogs, que está abierto a muchísimas más personas que no son periodistas. Y yo creo que ahí radica un poco los malos entendidos que ha habido respecto a quienes publican los blogs. No son periodistas y no tienen por qué ejercer el periodismo. Tampoco se lo pedimos, es otra cosa. Y bueno, sí. No, nada, solo decirte que ¿no crees que tanto lloriquear todos los periodistas con toda la crisis, que toda la vida hemos estado en crisis, yo creo, que igual es un poco, deberíamos estar súper optimistas, ¿no?, con el periodismo, bueno, con la comunicación digital, porque se ha abierto ahí un camino, bueno, no sé cuál es. Están los apocalípticos y los integrados. No, pero vamos a ver, para que lo entendáis, los periodistas, o sea, mi profesión está viviendo uno de los momentos más duros, difíciles y amargos, porque se ha juntado la crisis económica, que afecta a todos, afecta al mundo de la publicidad, afecta a los médicos, afecta a las personas que recogen, a los barrenderos. Es decir, la crisis nos afecta a todos, pero en el periodismo la irrupción de Internet ha cambiado el modelo de negocio
en el que se sustentaban los medios tradicionales. Y no sabemos muy bien qué es lo que lo va a reemplazar. Y esa es la gran duda en la que estamos en estos momentos sumergidos, pero la publicidad ya no sostiene los medios tradicionales como antes. Y estamos todos buscando nuevas fórmulas y aprovechando los nuevos instrumentos y las nuevas vías de comunicación. El problema es que las nuevas vías en las que yo creo profundamente, los nuevos medios, no están dando la solución empresarial para sostener las empresas periodísticas tal y como las conocíamos hasta ahora. Y estamos en medio de este debate y está siendo muy duro. Nuestra profesión es, yo creo que después del sector de la construcción, la que más número de desempleados está apareciendo. Tengo cientos de colegas, gente con un talento, con un valor, con experiencia y gente muy joven, recién salidas de las facultades, con ganas, con energía, que están en la calle. Luego es una situación muy dura. Pero yo estoy convencida que todos, tanto los medios grandes, el país, el mundo, que todos los diarios lo están haciendo con sus páginas web, y nosotros, a través de estas unidades más pequeñas y más combativas, estamos trayendo infinidad de fórmulas diferentes. Cada 2 semanas sale un nuevo diario online con una fórmula absolutamente distinta. Bienvenidos sean todos. Entre todos acabaremos encontrando y explorando nuevas vías. Hola, enhorabuena por la presentación, por el proyecto. Ha sacado un tema que es el tema de la rentabilidad, la crisis. A mí me gustaría preguntaros por el modelo de negocio, porque en España en los últimos 3 o 4 años han surgido iniciativas excelentes, con una calidad increíble. Alguno de ellos ha tenido que cerrar, periódicos online, otros lo están pasando francamente mal, con productos muy buenos. A mí me gustaría cuál es la fórmula mágica que trae el Huffington Post, cómo vais a alcanzar el break-even, cómo vais a rentabilizar, cómo es el modelo con los colaboradores, porque tenéis contenidos magníficos por terceros, tenéis algún tipo de relación económica, y por último, ya que esto es un inspiracional, que hay mucha gente de publicidad, ¿cómo lo han recibido los anunciantes, las agencias y Pues mira, te cuento, la acogida ha sido espectacular, porque fíjate, yo creo que posiblemente el sector de la publicidad siempre vaya un paso más adelante que el resto de los sectores, y ahí me incluyo, ¿no?, que el del periodismo. Y entonces, el nivel de expectativa respecto al Huffington, primero porque muchos conocían ya el Huffington norteamericano, las distintas fórmulas que ofrecen, y sobre todo que la conexión con los lectores y esa interacción con los lectores ofrece todo un territorio por explorar también, para hacer maneras diferentes de explorar medios métodos publicitarios distintos a los clásicos, que por supuesto, bueno, ahora no me da miedo enrollarme buscando la página, pero bueno, tenéis la publicidad clásica que se utiliza online, pero hay otras fórmulas diferentes. Nosotros, el modelo de negocio, vosotros sabéis que el Huffington Post es 50% del grupo Huffington Post, 50% Prisa, aquí en España. Y el modelo es claramente basado en publicidad. Es un medio abierto, como lo es el medio en Estados Unidos, es decir, no va a haber, como se plantean otros diarios, que es muy razonable también, un muro el que tú tengas que pagar por contenidos. En este caso no. Luego nosotros nos sustentamos única y exclusivamente en la publicidad, y confiamos que los contenidos sean lo suficientemente potentes como para atraer cada vez a más lectores, que a su vez atraigan a publicitarios. Nosotros, la redacción, somos muy pequeña, por lo tanto los costes son pequeños. Tenemos algunos colaboradores a los que pagamos, y los blogueros no. Los blogueros, exactamente, ellos publican sus posts cuando quieren, no tienen relación laboral con nosotros, porque no tienen ninguna obligación ni de escribir de esto ni de lo demás allá. Es una relación muchísimo más fluida, que es exactamente la misma que tienen en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, y que es una de las revoluciones y de las señas de identidad del Huffington. Pero sí tenemos colaboradores que hacen cosas concretas, y a medida que vayamos ganando lectores y por tanto publicidad, confío en seguir creciendo. Me gustaría, mientras te escucho, lo que pasa es que voy a intentar, y si no, igualmente me podéis echar una mano, ¿verdad?, para poner el Huffington ahora. Dime. ¿Vas a una visita más? Una visita más de usuario único. Mira, la pregunta es sobre los agregados. En algunos países las asociaciones de prensa están poniendo demandas o están en litigios con Google para que no muestre sus noticias en Google News.
Entonces, vosotros también tenéis un parte importante, dices el 10% de agregados, ¿vale? Yo hago un resumen de la noticia de otro medio, y luego abajo pongo un enlace, ver noticia completa. Por ejemplo, si yo estoy viendo en El País los vídeos de Madrid Arena, vosotros ponéis la foto, ponéis un poco de texto, dais lugar a comentarios y likes, etcétera, toda la parte de social linking, y luego aparte ver noticia completa. En El País, bueno, si es accionario de prisa, no pone problemas. ¿Os ha vetado a alguien para hacer eso? ¿A un medio? Pero están encantados. Tú sabes la cantidad. Cada vez que nosotros sacamos una agregación, una noticia de La Vanguardia, una noticia de 20 minutos, una noticia de no sé qué, ¿tú sabes la cantidad de tráfico que les entra? Aplauden con las orejas. Sí, ¿no? O sea, en algún momento se darán cuenta que realmente, si no pasan por ti, a lo mejor podrían ir directo. Público, sus lectores. Cada vez que el Huffington podía pasar como con Meneame. Meneame también te da un resumen. Nosotros cada vez que sale una de las noticias en Meneame, podíamos, vamos a demandarles porque han utilizado un párrafo del Huffington. No. Aparte del público que tienen ellos, hay otros que quieren ampliar la noticia, en nuestro caso porque son enlaces directos, directamente linkados. Tú entras y vas directamente a la noticia de ellos. Están encantados. Oye, y el día que haya un medio que nos diga, a nosotros no nos enlacéis, pues chico, aquí paséis por lo que nadie os ha vetado todavía, ¿no? Pero ¿cómo nos van a vetar? Quiero decir, si yo estoy deseando que al Huffington nos enlacen desde cualquier otro medio. Yo estoy encantada, pero es que es la nueva economía en red, es la nueva relación en red. Yo te enlazo en red. Quiero decir, hay maneras y maneras de hacerlo. Nosotros lo hacemos de una manera transparente y además de una manera tan elegante, tan de etiqueta, que lo que hace, por eso tenemos que contener, porque si no me quedo sin tráfico. ¿Comprendes? Entonces, no, están encantados. Y además, bueno, los colegas me cuentan, oye, joder, enlazasteis, y luego date cuenta, nadie titula como Huffington Post, nadie. Entonces, hay algunas noticias que tienen más visitas en los medios gracias al título, porque nosotros sí que sacamos, el titular es distinto y la foto es diferente porque el enfoque que nosotros le damos es distinto. Y entonces, gracias a eso, noticias que habían pasado, no te voy a decir desapercibidas, pero bueno, que igual no tenían la relevancia en la web del medio en concreto, a través del Huffington de repente dicen, ¿lo que está pasando con esta información? Esto es una locura. Ah, coño, son los de Huffington, que nos están mandando y tal, están encantados. Y en cualquier caso, vamos, es decir, si hay alguno que tenga algún problema, pues no hacer enlace. No hay ningún problema. Gracias. Sí, pero lo que apuntabas es muy interesante, lo de los editores, porque eso sabéis que lo hicieron en Bélgica, Google. Están haciéndolo, pero me parece en Holanda. Bélgica, Francia, Brasil. Sí, pero antes ya ocurrió, y entonces yo creo que fue en Holanda o en Dinamarca quizás, y entonces obligaron a Google por ley a retirar a todos los periódicos que habían demandado a Google por ello. Y luego, casi un desastre, porque si tú no puedes encontrar en el gran buscador el periódico ni las noticias del periódico, estás muerto. Y entonces están tratando de ver de qué manera, porque es realmente complicado. Ellos consideran que Google se queda con buena parte de ese tráfico, de esa información, porque la gente no profundiza, pero si Google no te cita, no te indexa y no te saca, es como si no existieras. Es como si estuvieras muerto. O sea, que es un asunto de nunca. Y que no, una cosa de lo que apuntaba de los enlaces, es que yo lo contrario no le vería sentido. Porque si no tienes un enlace de calidad de un buen medio que posiblemente te suba posiciones, al final, ¿para qué sirve la red? No sé. Bueno, es que nuestra manera, claro. Claro, igual que los RSS, yo siempre pondría uno y más así para que te vayan enlazando y vayan directo a tu medio. A mí particularmente, si escribiese una noticia en otro y me lanzara al Huffington Post, me haría un gran favor. Claro. Ya no solo de posicionamiento, sino de muchas cosas. Claro. No, yo lo tengo clarísimo. A mí me gusta citar. Yo he citado toda la vida. Es decir, esto parece que lo hemos inventado ahora. Yo he citado en la radio, yo hacía una revista de prensa y en la televisión y citábamos, oye, el artículo de Economist es estupendo, no sé qué tal. No se pierdan el editorial de La Vanguardia de esta mañana. Por cierto, hay que leer la información de José María Irujo en El País y tal. ¿Quién me acusaba a mí de robar el trabajo de los demás? ¿De cuándo? El citar, ¿no? El jugar con el trabajo que hacen los demás, el ponerlo de manifiesto. Otra cosa es que tú te apropies de esa información y la utilices, la firmes con tu nombre, no cites la fuente. Pero la manera, digamos, noble de hacerlo
y ahora la puedes hacer encima con el link. Yo como lectora y consumidora en la red no entiendo un texto que no me lleve a otro, ¿no? De alguna manera, o que no me cite la fuente, o que no hable de un informe y que tú puedas acceder a la fuente. Para mí es realmente una de las grandes revoluciones y con lo que hemos ganado todos como ciudadanos y como lectores de una manera increíble. Oye, dejadme solamente que cotilleé, porque en el tiempo que he estado aquí no tengo ni idea de qué es lo que han hecho mis colegas. Joder. Ah. Las cuentas de la lechera de Rajoy. Bueno, esta es nuestra portada. Como veis, ahora averiguaré de dónde han sacado el dibujo, que es fantástico. Y poco más. Es que no. Bueno, os quería enseñar solamente los blogs. Esto es lo que podéis leer hoy, aunque dentro de un rato es posible que entre un blog más interesante que lo subamos arriba, pero está el de Tony Blair, el de Falsarius, que es imperdible, muy divertido, os lo recomiendo. Juan Fernando López Aguilar, que nos habrá mandado su dibujo también, además del texto. Jesús Pastor, que es un fotógrafo muy interesante, que además trae fotografías que él encuentra en las redes y habla de sus autores. Y Economía para no economistas, que es uno de los blogs que de hecho tiene ya su página más seguidos en estos momentos, y en el que habláis, por ejemplo, de interés publicitario. Las entidades bancarias están locas con esta web, con este formato de blog que ha dado paso a una página y en la que se explica la economía, los términos que estamos manejando permanentemente para explicarlo y que lo entendamos todo. Bueno, os invito a entrar en el Huffington, no a entrar una vez, sino muchísimas más veces, siempre que os interese saber qué ha cambiado en la actualidad, y que entréis y compartáis vuestras noticias, que comentéis, porque vuestra voz es importante y para eso estamos en el Huffington Post. Muchísimas gracias.